Acompáñeme, por favor, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan. Tenemos el Evangelio, ¿verdad? Pero ahora no vamos a leer el Evangelio. Vámonos a la carta, a la primera carta. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Nos esperamos, no se apure. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Cuando lo tenga, diga amén. Ya somos más. A lo mejor este es un verso que lo ha escuchado o hasta se lo sabe de memoria. Veamos lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, ¿qué dice el texto? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Una vez más le damos lectura. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde, Señor, que tú nos regalas, este domingo, Señor, día del Señor, donde podemos disfrutar, Señor, en familia, con hermanos, Señor, tu presencia, tu misericordia, Señor. Cantamos, adoramos y levantamos en alto tu nombre. Pero también, Señor, queremos aprender de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar, nuestra mente para entender y nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos el día de hoy, Señor. Y gracias te damos por el tiempo que tú nos permites. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. El tema que quiero tratar con usted hoy que es día de la mesa del Señor, es específicamente ese. Abogado tenemos para con el Padre. Las cartas de Juan, amado hermano, son conocidas como las cartas de las marcas de gracia de un cristiano. Porque si bien todo el Evangelio, amado hermano, trata de la gracia de Dios, trata, amado hermano, acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo la gracia impera en nuestra vida para que la salvación sea manifestada por medio de la muerte de Jesucristo, no nos podemos quedar solo en el ámbito de la gracia, no nos podemos quedar solo en el ámbito de lo que Dios hace por mí, sino que tenemos que llegar, amado hermano, a cuáles son las señales de una persona que recibió la gracia y el amor de Jesucristo en su vida. Entonces, amado hermano, las cartas de Juan son precisamente esas señales. Se le conoce como las marcas de gracia. Y no estamos hablando de salvación por gracia, no estamos hablando de que usted va a sostener su salvación a lo largo de toda su vida. Porque el día que lleguemos al cielo, a lo mejor usted le va a decir: Señor, yo me gané el cielo porque yo me porté bien, porque yo fui buen marido, porque yo fui buen hijo, yo fui buen padre. Realmente, amado hermano, si llegamos al cielo, le vamos a dar toda la gloria a Dios, porque toda la gloria es de Él y porque Él nos salvó por su misericordia. No hay nada que usted y yo vayamos y podamos hacer para decir: Señor, el cielo yo me lo gané, ¿no? Esa frasecita de Jesús ya pagó la mitad del boleto, usted ponga la otra. No, Jesús lo pagó todo por nosotros. Pero hay señales que una persona tiene que dar, hay señales que una persona tiene que manifestar para que se demuestre que realmente es un cristiano, para que se demuestre que realmente la persona es salva por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol Juan, desde el capítulo 1, es una carta muy pequeña, y la segunda carta pues es más pequeña porque es solo un capítulo,
y es dirigida a una mujer. Y la tercera carta pues es dirigida a Gallo, un discípulo de Juan. Sí, no el animalito, era un discípulo de Juan. Pero esta primera carta, especialmente este primer capítulo, se dedica a darnos cuáles son las marcas de gracia que usted y yo, como cristianos, debemos de manifestar. Entonces, por eso Juan les dice, hijitos. Fíjese cómo les dice Juan. Y de hecho Juan es el apóstol que utilizaba un lenguaje más tierno para hablar, un lenguaje más tierno para escribir. No como el apóstol Pablo que en Gálatas, ¿verdad? Oh, Gálatas insensatos. El apóstol Pablo no tenía ese tacto para hablarle a la iglesia. Sin embargo, el apóstol Juan sí lo tenía. Probablemente por ser el discípulo más amado, probablemente también porque al ser el discípulo más joven, podía estar al nivel de las personas o entendía el pensamiento de las personas por la cercanía de edad, de juventud que él tenía, ¿no? Entonces, puede ser que Juan, por esa razón, es más amoroso que los demás, ¿no? De hecho, cuando el apóstol Pablo murió y dejó a Timoteo encargado en la iglesia de Éfeso, dice la historia que Timoteo pues ya se sintió solo, se sintió sin un padre. Y fue Juan, cuando salió de la isla de Patmos, que se fue a vivir a Éfeso y fue como otro padre para Timoteo para seguir el ministerio. Y obviamente la paternidad de Juan, o el tipo de pastoreo que le dio Juan a Timoteo, era distinto muy probablemente al que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de un carácter demasiado recio, ¿no? Era un hombre, ni siquiera tenía mecha, simplemente se enojaba y corría a la gente, ¿no? Si no, pregúntele a Marcos cómo le fue, ¿verdad? Por eso mejor se hizo discípulo de Pedro. No lo aguantó el apóstol Pablo. Yo aquí no te necesito, no te quiero, no nada. Vaya carácter que tenía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Juan, fíjese cómo les escribe: hijitos míos. ¿Quién le habla así, verdad? ¿Sí le sigue hablando a su hijo así? ¿O no? No. Es inútil, ¿verdad? Pero el apóstol Juan les dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, o sea, fíjese, les da las advertencias y recibimos las advertencias. Y a lo mejor el apóstol Pablo se hubiera quedado hasta ahí, ¿no? Tienen que hacer estas cosas para que no pequen. Dios les bendiga a todos, amén. Punto. Pero como es Juan y es un personaje más amable, más amoroso, da él todavía el chance. Y si alguno llega a pecar, que yo estoy primero en la lista, y asumo que a lo mejor usted está atrás de mí, ¿verdad? ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este verso es maravilloso. ¿Por qué, amado hermano? Por eso le digo que le decía hace algunos domingos que hay que reestructurar el pensamiento de algunas cosas que hemos aprendido. Porque, amado hermano, a lo mejor nos han dicho, si alguno llega a pecar, aguas con el juicio de Dios, ¿verdad? Ya el diablo les va a jalar las patas en la noche y esa misma noche se lo lleva al infierno. Pero Juan no escribe así. A lo mejor Moisés, probablemente, ¿no? Con los hijos de Coré. Ya ve que con esos no hubo misericordia y se abrió la tierra y se los tragó a todos. Pero Juan dice, ya tienen la pauta para que no pequen, pero si alguno llega a pecar, hay una esperanza para el pecador. Hay una esperanza para aquel que es salvo y llega a pecar, porque su abogado es Jesucristo el justo para con el Padre. Ahora, otra cosa bien interesante que dice el apóstol Juan: no dice abogado tenemos para con Dios, abogado tenemos para con el Señor, abogado tenemos para con el Todopoderoso. ¿Cómo le sigue llamando Juan?
¿Sabe algo? Usted no deja de ser hijo cuando peca, sigue siendo su padre. El Señor no lo desecha por un pecado que cometa, usted sigue siendo su hijo. Por eso Juan dice, va a seguir siendo su padre. El Señor no deja de ser su padre cuando usted comete un error en el camino. El Señor no deja de ser su padre cuando usted y yo llegamos a caer en el camino. Él sigue siendo nuestro padre que ha dado a su Hijo unigénito para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y quien entiende eso, amado hermano, entiende nuevamente el Evangelio y ama el Evangelio no como una licencia para pecar. Porque la gracia no es para eso. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es un permiso para hacer todo lo que queramos y vamos a emborracharnos y muchas mujeres o muchos hombres o al fin qué abogado tengo para con el Padre. No es así. No funciona así. Sino que el apóstol Juan recalca bastante bien en lo siguiente. Se lo voy a parafrasear cuál es el mensaje central de la carta. ¿Qué es lo que siente usted después de pecar? ¿Quiere corregir? ¿O dice, lo voy a hacer mejor la próxima vez? O refina su pecado. ¿Cuál es la actitud que usted va a tener después de pecar? Dependiendo lo que su conciencia le diga, si le dice, tienes que corregir, déjeme decirle que usted es un salvo. Pero si en su mente está, no, tengo que hacerlo mejor, tengo que refinar esto, lo voy a hacer mejor la próxima vez. Si en su mente está ese pensamiento, examine su corazón. Examine su corazón. Porque la Escritura dice que el primer paso del cambio es que el Señor pone el querer en nuestra vida. Si usted quiere cambiar, está el primer paso. Ya, sí la tiene de gane. Y posteriormente, porque la santificación es todo un proceso, amado hermano, viene el hacer. Pero el hacer, amado hermano, lleva tiempo. Uno no puede cambiar de la noche a la mañana un pecado que lleva haciendo 10, 15 años, ¿verdad? Hay que matar al pecado, hay que, amado hermano, luchar contra la carne. Hay que nuevamente, amado hermano, buscar una manera por la que Dios nos ayude para salir de ese hoyo donde estamos. Pero el primer paso ya lo tenemos, que es querer cambiar. Y mire, amado hermano, hay gente que le lleva muchos años salir de un pecado, muchos años. Salir de una mala, fíjese, salir de un mal carácter, de una persona iracunda. Le lleva bastante tiempo, amado hermano, cambiar esa forma de ser. Y a veces, amado hermano, el carácter que trae de iracundo, de explosivo, hasta que no le afecten la salud, hasta que le dicen, oiga, pues la vesícula ya no aguanta, oiga, yo creo que va a necesitar otras 3. Pues exprime y exprime bilis, ¿verdad? O luego del riñón, ya ve que se enferma, ¿verdad? Tanto coraje y luego que no se cuida. Y a veces, amado hermano, hasta que no pasan los años, dicen, no, espérate, ya. Yo creo que ya. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces uno recapacita y dice, sí, Señor, necesito cambiar. Necesito, Señor, hacer otra cosa. Entonces, mi amado hermano, en ese sentido, entiéndalo, que hay cosas, amado hermano, que llevan tiempo cambiar. Le voy a poner un ejemplo. El salmista que todos admiramos de la Biblia, David. ¿Sí sabe usted cuál era su pecado del pie donde más cojeaba? Las mujeres, hermano. Las mujeres. Tuvo 8. Y de esas 8, al menos 2 eran casadas. Se las bajó.
Y bueno, se me viene a la mente ahorita nada más Abigail y Betsabé. De esas dos que tenían marido, al marido de los dos los mató. O sea, fíjese. De Nabal, póngale que se lo merecía. Póngale que se lo merecía, ¿no? Era un mal marido. Era un mal marido. Póngale que sí, sí, David, mátalo. Sí, sí, se lo merecía. Trataba mal a su mujer, trataba mal a la gente, trataba mal a medio mundo. Póngale que ese tipo sí se lo merecía. Pero Urias era su amigo. Urias era leal. Y lo más tremendo, amado hermano, es cómo el Señor lo perdonó. Hágame favor, perdonar a un asesino de su amigo. Si Dios no se lo agarra a golpes, me imagino que en el cielo mínimo Urias un par de cachetadas, iría de verdad. ¿Verdad? Y lo perdonó. David era un bárbaro, amado hermano, pero de verdad un bárbaro. ¿Por qué Dios sí disciplinó a David? Obviamente está registrado en el libro de los reyes, de las crónicas, que sí lo disciplinó. O sea, el Señor no dejó impune el pecado de David. Para empezar, el primer hijo que iba a tener con Betsabé lo mató. O sea, para empezar. O sea, nació el niño, nació enfermo. David lo quería, David lo amaba y Dios le mató al niño. Ya, Salomón vino después. O sea, la disciplina, y fíjese qué disciplina tan más fuerte, perder un hijo por un pecado. De que Dios disciplinó a David, sí, sí lo disciplinó. Pero ¿por qué no lo condenó? ¿Sabes qué hacía el bárbaro? Aparte de clamarle a Dios, el tipo entendía su pecado, se arrepentía, pero cuando se acercaba con Dios no se acercaba de la manera de, Señor, perdóname, ¿por qué pecado? Ahora así como si cuando usted iba con el Padre, a confesarse, ¿no? No, David no se acercaba así. David entendía su pecado y el canijo le escribió una canción a Dios de perdón. Dígame si no tocaba el corazón de Dios de esa manera. ¿Verdad? O sea, ¿por qué a David sí lo disciplinó, sí tuvo consecuencias su pecado, pero no lo condenó? Porque tenemos un libro completo de canciones que él hacía reconociendo su pecado. Dígame si eso no movía el corazón de Dios a misericordia. ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud con la que usted se acerca a Dios para pedirle perdón? David nos enseñó, amado hermano. El Salmo 51 es uno de esos ejemplos. El Salmo 34, el Salmo 23, que a lo mejor de memoria se lo sabe. Pero fíjese la actitud con la que David, o sea, David quería cambiar, pero David todavía hacía un paso más allá. David decía, si tengo un don que es el de componer canciones y componer salmos, le voy a dedicar un salmo a Dios a ver si me perdona. Y movía el corazón de Dios a misericordia. Esa era la diferencia por qué Dios era tan duro con otros reyes. Ahora, baje eso a nivel terrenal. Cuando usted comete un error y tiene que ir a pedir perdón, ¿cómo pide perdón? Perdóname, ya pasó. Ya, ni que te hubiera dolido tanto, tú me haces cosas peores. Ya estamos a mano, ¿no? Ya a mano. Ya, ya. Ceros. 2 y 2. ¿Cómo se acerca usted a pedir perdón de sus errores?
Cómo el hijo se acerca con su padre, con su mamá a pedir perdón. Cómo el papá pide perdón. ¿No vas a comer? Hace su manerita en lugar de, oye hijo, perdóname, no más vas a cuarto. ¿Vas a comer? ¿Ah? ¿Cómo le pide perdón al Señor? Sí, ahí está viendo la tele, todo mal encarado. Y para acabarla de molar viendo noticias. Y que mataron, y que incendiaron, hicieron, y está. ¿Ah? Sí. Oye, gordo, ¿qué quieres para cenar? ¿Me entiende hacia dónde vamos? ¿Cuál es la manera en la que debemos de acercarnos? Por eso dice Juan, llegan a pecar, está bien, es normal que todos pequemos. Pero para el pecador tiene un abogado para con su Padre que siempre va a seguir siendo su Padre, que es Jesucristo el justo. Y dice el verso 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Fíjese, amado hermano, si usted ha ido a los discipulados, vimos qué significa la palabra propiciación. La palabra propiciación, amado hermano, significa que el sacrificio de Jesús fue satisfactorio para con el Padre. Eso significa la palabra propiciación. Que el ser propicio es que es agradable, es que es satisfactorio. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto, amado hermano? Suena duro, suena un poquito difícil de creer a la manera a la que a lo mejor llegamos al Evangelio, pero la propiciación, cuando Jesús estaba en la cruz colgado, amado hermano, el Padre estaba satisfaciendo su justicia en Cristo para no condenarlo a usted y condenarme a mí, sino que el Padre, dice un himno del siglo XIX, fue satisfecha la ira de Dios en Cristo. Para que la ira de Dios no recayera sobre usted, tuvo que recaer en Cristo. Para que la condenación de Dios no recayera sobre nosotros, tuvo que recaer en Cristo. Para que el castigo eterno no cayera sobre nosotros, tuvo que recaer en Cristo. Eso es lo que dice Juan. Por eso el sacrificio de Dios es propicio en ese sentido, amado hermano. Porque todos nuestros pecados han sido perdonados, pero porque alguien tuvo que pagar por mi pecado. Alguien tuvo que pagar por mi error. Y ese fue Jesús, amado hermano. Y ahora Juan dice algo bien interesante aquí. Que si todo el mundo quisiera ser salvo, si todos quisieran, amado hermano, y se acercaran a la cruz, la sangre de Jesús es suficiente para todos. Y amado hermano, a veces nos cuesta trabajo entender que la sangre de Jesús también es suficiente para mi vida y también es suficiente para la vida de usted. Sea el pecado que usted haya cometido, la sangre de Jesús puede lavar ese pecado también. La sangre de Jesús puede perdonar ese pecado también. ¿Qué pecado? Póngale nombre. ¿Qué le gustaba hacer hace 15 años? Hace 10, hace 5, hace un año. ¿Qué le gustaba hacer? Póngale nombre. Usted se conoce usted mismo. Usted sabe su vida. ¿Sí? Acá no somos adivinos ni nada de eso. No, es usted y Dios. Cara a cara. Usted y Dios. Usted y Dios. ¿Qué hacía? Bueno, eso que tiene nombre, amado hermano, eso Dios se lo perdona. Eso Dios se lo restaura. Eso Dios llega con usted y le dice, Jesucristo el justo pagó por ti. No le debes nada a Dios. ¿Sabe, amado hermano, por qué es tan impresionante ese verso de Romanos? ¿Se acuerda cuando estábamos en la pandemia estudiando Romanos?
que justo fue en marzo del 2020 que al hermano Joaquín se le ocurrió meterse en el rollo de predicar esa carta completa que ya me andaba arrepintiendo el cuarto capítulo. Pero bueno, la acabamos, gracias a Dios. Esa frase de Romanos 1, 16 y 17. Mas el justo por la fe vivirá. Y uno lo puede tomar, amado hermano, como yo soy justo y yo vivo por la fe, ¿no? Pero realmente la palabra justo no es un adjetivo. La palabra justo, amado hermano, es un título. Y esa palabra o ese título del justo se está refiriendo a Jesús. El justo Jesús, por la fe, trajo vida a usted y trajo vida para mí. Se reestructura el entendimiento de ese verso, porque aquí el apóstol Juan le está dando el título. Jesucristo, ¿quién es? Es el justo. Por eso cuando la escritura habla, el justo por la fe vivirá, no nos está diciendo a nosotros justos, amado hermano. No está diciendo que si usted tiene fe, usted va a vivir, no. Por la fidelidad del justo Jesús, que esa es otra connotación de la palabra fe, por la fidelidad del justo, usted y yo podemos alcanzar vida eterna. Yo sé, cuando lo entienda, lo dijera, yo sé que usted va a decir un amén más fuerte y un día le va a dar gracias a Dios por eso. Pero entiéndame, amado hermano, hacia dónde vamos. Por eso dice, porque Jesucristo mismo es la propiciación, es satisfactorio, es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo, amado hermano. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, si el mundo quisiera, amado hermano. Amado hermano, no es frecuente, o más bien no es común, que el abogado pague por los pecados del acusado, ¿verdad? Al contrario, el abogado le cobra, ¿verdad? Y ahí ya te saqué, pues ahora son 500,000 pesos, o si no, ahora yo te meto a la cárcel por la deuda que tienes, ¿verdad? Sí, son bárbaros, ¿verdad? Pero aquí el abogado también pagó. Aquí el abogado también dijo, yo voy a pagar por él, porque el justo soy yo. Y aquí viene algo bien interesante en el verso 3, amado hermano. No quiero ser muy extenso porque sé que vamos a participar de la mesa del Señor, sino quiero, amado hermano, dejarle la reflexión de a lo que vamos. Versículo 3, ya lo tiene, no nos vamos a mover. Dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Cómo conoce uno a Dios? Guardando sus mandamientos. Y eso es algo que Juan se le quedó muy grabado en el Evangelio cuando Jesús les dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Bueno, en versión Reina Valera que se la aprendió así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la expresión de amor desde la perspectiva de Dios? La obediencia. ¿Cómo dice que uno ama a Dios? Por medio de la obediencia. No de palabra, amado hermano, porque bien podemos cantar todos los domingos que lo amamos. Bien le podemos decir a la señora todos los días que la amamos. Bien le puede decir a su viejito que lo ama, ¿no? Pero desde la perspectiva divina, amado hermano, el amor no se manifiesta por palabras. El amor de Dios o el amor hacia Dios, si yo voy a decir que yo amo a Dios, es porque guardo sus mandamientos. Y el mandamiento mayor, ¿cuál es, amado hermano? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Examine esa parte. Examine esa parte. ¿Ama a Dios con todo lo que usted es? No me conteste, por eso le digo, estamos examinándonos. Y lo siguiente, ama a su prójimo como se ama a usted mismo.
Porque bien lo dice la Escritura, que uno mismo porque se ama se da de comer. Uno mismo porque se ama se alimenta, se cuida. Si hace frío se abriga, si hace calor se compra una coca. El punto es que se cuide usted. ¿Está dispuesto a amar al prójimo así como usted se ama y se cuida? Ahí tienen la respuesta. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tampoco se trata, amado hermano, de decir si amo o no amo. Aquí tampoco es blanco o gris, sí o no. Porque un amado hermano al paso del tiempo tiene que aprender a amar a Dios. Es un aprendizaje también el amor. Ha leído Corintios 13, ¿verdad? Acerca del capítulo del amor. Sí, a lo mejor se lo sabe de memoria y que el amor es benigno. Una característica bien importante del amor, el amor es sufrido. ¿Está dispuesto a sufrir o no? Va a decir, hermano, 28 años con esta persona que tengo a mi lado y me he hecho sufrir como no tiene una idea. Si eso no es amor, entonces yo no sé qué es, ¿va? 18 años de este engendro de mis lomos. Y aquí sigue viviendo conmigo. Si eso no es amor, entonces yo no sé. ¿Verdad? No tiene envidia el amor, dice la Escritura. No tiene envidia. ¿Le envidia algo a alguien? ¿O se alegra porque el otro tiene? Este es el asunto, ¿verdad? No es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido. Fíjese, ahí está el contrapeso. Si llegas a hacer algo indebido, estoy dispuesto a sufrir. Pero como hay amor, el amor dice que no hace nada indebido. Entonces se supone que no lo vas a hacer sufrir. Está el contrapeso. No busca lo suyo. ¿Cómo anda con eso, amado hermano? ¿Sigue siendo individualista con eso? ¿O ve por los demás? Ve por su prójimo. No se irrita. Fíjese, el amor no se irrita, no se enoja, no explota. ¿Verdad? Y luego sábado, 2, 3 de la mañana uno tratando de dormir con el calor y pareciera que cuando hace más calor la gente se pone más brava, no sé por qué, ¿verdad? Y ay, se oyen que los sartenazos, y es que tú me hiciste, y es que... Pues no que hay amor. El amor, amado hermano, no se irrita. Y el amor nunca deja de ser. Es decir, que el amor no es una emoción, que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y cuando Dios dijo, yo decidí amar al mundo, es no importando las actitudes que usted y yo íbamos a tener a lo largo del Evangelio, de nuestro caminar por el Evangelio. No importando las actitudes y los pecados que usted iba a cometer y que yo voy a cometer a lo largo de toda mi vida. Si Dios decidió amarnos, es que nunca nos va a dejar de amar, pase lo que pase. Y han pasado los años y Dios lo tiene a usted y me tiene a mí, todavía amándonos sin importar barbaridad y media que hayamos hecho en nuestra vida. Y aquí sigue usted, ¿verdad? Y aquí sigo yo, gracias a Dios. Porque Dios no sintió amarme,
Dios no sintió amarlo, amado hermano. Dios no tuvo la emoción de, pues como que me dan ganas hoy de amar a los humanos y los voy a amar. No, amado hermano, no es, va más allá de la emoción, va más allá del sentimiento. Es la decisión de lo voy a salvar y hasta que quede salvo, yo voy a permanecer. Y está difícil, amado hermano, tomar una decisión de esas, ¿verdad? Decía un pastor hace algunos años, yo lo escuchaba allá en el centro norte del país. Decía, lo más difícil es amar a una persona el resto de tu vida que ni de tu familia es. Sí, estoy hablando de su cónyuge. ¿A poco trae su apellido? Bueno, ahora yo creo que ahora ya no se hace, ¿verdad? Que ahora le ponían el apellido de y ya se ponía el apellido. Yo creo que ahora ya no se hace así. ¿Sí? Todavía se sigue. Ok, qué bueno que se siga haciendo. Pero pues no era de su familia. Usted comía tacos y a la señora le gustaban los restaurantes, fíjese. ¿Verdad? Usted comía coca y ahora no lo dejan tomar coca. Fíjese. Se casó y ahora le prohíben comer, hágame favor. ¿Quién hace eso? Óigame. ¿Quién se junta con alguien que le prohíbe cosas? ¿Verdad? Ya pensándolo bien, ¿quién en su sano juicio se va a meter con alguien de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes comer esto, no puedes, ahora te tienes que vestir así y no puedes salir a la casa si no tienes esto y me tienes que dejar aquello? ¿Quién así hizo, oiga? ¿Ah? ¿Qué vamos a cenar? No, ¿qué cena? Ya estás bien panzón, no. Aquí no hay cena ni nada, ¿no? Ah, pero se casó. Por eso amar es una decisión que le entrega todos sus gustos al otro o a la otra, con tal de que la vea feliz o lo vea feliz. Por eso es una decisión, mi amado hermano. Por eso el amor es obedecer. El amor es hechos. El amor está en el hacer, no en el decir, amado hermano. Porque uno de palabra puede decir un montón de cosas. Pero a la hora de hacer, amado hermano, a la hora de que ya le cae el compromiso encima, híjole, Señor. Amar es una responsabilidad. Usted no tiene que sentir amar. Es su responsabilidad amar. Se lo voy a poner así. Tiene la obligación de amar. Si usted se comprometió. Ok, ahora estoy soltera, no tengo compromiso con nadie, ni con nadie. Lo tiene con Dios. Lo tiene con Dios. Tiene la responsabilidad de obedecer los mandamientos del Señor. Porque si usted viene a la iglesia, si usted levanta sus manos en la iglesia, si usted ora en su casa, medita en las escrituras, si tiene un devocional, un plan de lectura bíblico, qué bueno que todo eso lo tenga, amado hermano, qué bueno que estudie las escrituras, pero de nada va a servir el estudio, amado hermano, de la Biblia si uno no obedece lo que está leyendo, si uno no vive lo que está leyendo, si uno no pone en práctica lo que está aprendiendo, amado hermano. Por eso dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Cómo se conoce a Dios, amado hermano? Obedeciendo. Uno no conoce a Dios cuando le da la temblorina y se tira en el piso y empieza a temblar. No. Así no se conoce a Dios. Uno no conoce a Dios por un sueño que tuvo, por los 10 tacos que se echó anoche, ¿verdad? Hablando de eso, amado hermano, yo tuve un sueño bien extraño de viernes a sábado. Y dije, Dios mío, unos 15 tacos que me zampé allá con los hermanos. Bien raro el sueño, amado hermano. Pues sí,
todavía me acuerdo y dices, Dios, no, sí, ahora sí forcé la máquina, ¿verdad? Pero no voy a despertar al otro día, ay, Dios me ha dado una revelación, ¿no? Dicho sea de paso, yo soñaba que el Popocatépetl ya tronaba, madre, hermano. ¿Sí? Ya dije, Dios mío, lo que está tronando es mi panza, Dios, ¿no? Uno no conoce a Dios por medio de sueños. Uno no conoce a Dios por medio de visiones. Uno no conoce a Dios por medio de una profecía que le llega y así te dice el Señor, ¿verdad? Y luego los argentinos, ¿verdad? Que esos son los profetas efectivos, dice. Escucha vos que así te dice el Señor. ¿Cómo conoce a Dios uno? Ah, mire cómo conoce a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Obedezca. Viva la palabra. Así conoce uno a Dios. Verso 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de fácil y sencillo. Ay, hermano, yo quisiera tener aquellos sueños que unos hermanos tienen, ¿verdad? Y luego escucha sus sueños y puro juicio, pura destrucción, y que el anticristo y que el diablo, y que él conoce muy bien al diablo, pero a Dios no lo conoce. ¿Cómo conoce usted a Dios? Guarde sus mandamientos. Por eso dice, si hay alguien que viene y dice, yo lo conozco, pero ve que no tiene una vida conforme a lo que el Señor manda, es bastante fácil, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso las marcas de gracia son tan prácticas, amado hermano. Son tan sencillas de discernir, son tan sencillas, amado hermano, de que si usted se lo propone en este momento lo puede poner en práctica. Uno conoce a Dios por medio de su comportamiento. Uno da a conocer a Dios por medio de su comportamiento, por medio de su testimonio, amado hermano. Versos del 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, mi amado hermano, en este punto, yo no voy a decir que conozco de Dios porque sé mucha Biblia. Uno debe de decir que conoce de Dios porque vive la Biblia. Uno debe decir que conoce de Dios porque vive la palabra. Porque la palabra está en él, amado hermano. Entonces, es tan sencillo, pero a la vez tan difícil, ¿verdad? Y mire, le dejo uno más, un mandamiento más y ya lo molesto. Ya no lo molesto. Pasamos a la mesa del Señor. Versos del 7 al 11. Fíjese. Amados, fíjese qué bonito escribe el apóstol Juan, ¿verdad? Como Pablo. Insensatos, idólatras, pecadores, hijos del infierno, ¿verdad? Bestias. No, Juan escribe bien. Amados, amados. No les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz, fíjese, ¿y qué dice? Y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay causa de qué. ¿Sabe por qué a veces caemos? ¿Ya vio? Por andarle deseando mal al otro. Por andar buscando la pena del otro. El que se va a caer no va a ser el otro, va a ser usted. Dígame, ¿de qué le sirve guardarle rencor a alguien? ¿De qué le sirve? El otro ni siquiera está sintiendo su odio. El otro ni siquiera anda feliz ahí en su pecado o no en su pecado. El otro anda. Y usted haciendo coraje, usted sacando bilis, usted. Y cuando llega la hora de tropezar, cuando llega la hora de caer, uno a veces dice, Señor, ¿yo por qué? Señor, ¿por qué a mí? Si yo estoy tantos años en la iglesia, si yo estoy tantos años en el evangelio, si yo he estado aquí, Señor, tanto tiempo, ¿sabe por qué caemos? Porque en su cabeza seguramente tiene un cementerio con algunos nombres, ¿verdad? Y cuando quiere los resucita y los mata de una manera nueva. Y a lo mejor ya ni los entierra, ¿verdad? Ya los torturó tanto en su cabeza que ya ni queda nada para enterrar. Por eso dice la escritura, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay ninguna manera en la que usted vaya a tropezar. No tiene por qué caer si usted está bien con sus hermanos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y que dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Amado hermano, la otra señal de gracia es amar a su hermano, amar a su prójimo. ¿Cómo lo ama, amado hermano? Hay niveles de amor, porque la escritura bien dice, amen a sus enemigos, ¿verdad? Eso dice la escritura. Pero amar al enemigo no es ir con él y darle flores. Tampoco es así. O sea, ¿cómo al enemigo le da flores y a su mujer no le da nada, más que puros corajes? Tampoco el amor se prioriza de esa manera. El amor también se define en perdonar. Si usted en su corazón, en su mente, a esa persona que le hizo daño hace años, dice, está perdonado, eso quiere decir que usted ya aprendió a amar, porque ha perdonado. Y que si se lo encuentra, no pasa nada, amado hermano. Me acuerdo, amado hermano, hace un par de años. No, sí, 2021 me parece. Me encontré con un brother con el cual pues las cosas no salieron muy bien, ¿no? Y era una persona ya grande, amado. No le hablo de alguien de mi edad, no, le hablo de alguien arriba de 50 años, ¿no? Y me invitan a una boda, ¿y quién cree que iba a oficiar la boda? Pues ese siervo iba a oficiar. Bueno, está bien. Y lo saludé. Dios le bendiga. Siervo. Que así se habla. Y el hermanito tiene estrabismo. ¿Sí sabe qué es eso, va? Está virolito, está virolo. No puede, o sea, no enfoca bien. Entonces tenía mi amigo al lado y el brother me saluda. Joaquín, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y el bárbaro, mi amigo que tenía acá al lado, el brother pues, con estrabismo. Joaquín, Dios te bendiga. Pero véalo a los ojos. ¿Ah? Entonces un momento incómodo terminó siendo un momento pues así de, oye, no te pases, estás viendo cómo está el brother y todavía tú ahí echándole que... Pero mira, amado hermano, no tiene usted por qué deberle nada a nadie. Perdone,
ame y guarde los mandamientos del Señor. Amén. Póngase de pie.